Bienvenidos hermanos de nuevo a una nueva enseñanza. Hoy el Señor nos pide que enderezcamos la cabeza y volvamos a Él. Hoy compartiremos el Evangelio de San Lucas capítulo 3, 1 al 6. Así que bienvenidos hermanos y que el Señor nos ayude a ir trabajando para alcanzar nuestra propia salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, desciende sobre nosotros para poder entender cada día más tu palabra, para poder vivirla e ir edificando cada día la iglesia, Señor. Te pedimos a ti, Mamita María, en especial en este día del Inmaculado Corazón de María, nos ayudes a llegar a tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 al 6. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio, Poncio Pilato. Era gobernador de Judea, Herodes, gobernaba en Galilea y su hermano Filipo en Iturea y Traconitide y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las palabras serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Y hoy quiero comenzar con ustedes palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy quiero comenzar con ustedes, en especial en el versículo 6 del mismo Evangelio. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. De manera que el día que nosotros moramos, veremos a Dios, porque está escrito que nosotros veremos al Señor. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, cambiar la vida que hasta el día de hoy el pecado ha reinado. Tenemos que cambiar. Por eso el Evangelio dice de que primero le habla a esos reyes, a esos que no creen en Dios, porque gobiernan un país. Y porque ellos también necesitan la salvación del Señor. Pero también le habla a los jefes de los sacerdotes para que escuchen también la palabra del Señor, para que ellos nos lleven y nos acerquen a nuestra salvación. Pero en ese tiempo la palabra de Dios fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Pero hay algo tan especial que empieza a hacer San Juan. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, de manera que nosotros tenemos que empezar hoy a recorrer ese camino, pero no para pasar inadvertido, sino para ir predicando la palabra del Señor, para que muchos se puedan bautizar y se puedan convertir con una verdadera convicción, para que sus pecados puedan ser perdonados. Si no, véalo cómo lo dice allá hoy la primera lectura de Baruch. La primera de lectura de Baruch nos enseña
en el capítulo 5, de 1 al 9, dice: Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y desdicha, y vístete para siempre con el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que abandonar la vida de pecado que tengamos. Cada uno de nosotros conoce cuál es el pecado que nos aparta de Dios. Y por eso el Señor nos pide a que nos quitemos ese vestido viejo, que hagamos penitencia, que reflexionemos acerca de la vida que nosotros llevamos. Revístete cual un manto de justicia de Dios. Ponte como corona la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a todo lo que hay bajo del cielo. Dios nos enseñará a caminar, a tener una vida mejor y más saludable, viviendo en gracia. ¿Pero cómo? A través del arrepentimiento, a través de querer cambiar la vida que nosotros tengamos. Recuérdese que Dios nos llamará para siempre. Paz en la justicia y gloria en el temor de Dios. Y esto es para todos, no solamente para esta comunidad de San Justin Mártir, sino también para todo el mundo entero. Por eso ahí en el versículo 5 sigue diciendo: levántate, Jerusalén, ponte en alto, mira al oriente y ve a tus hijos reunidos del oriente al poniente, por la voz del Santo, felices porque Dios se acordó de ellos. Si nosotros volvemos al Señor, el Señor estará con nosotros, nos acompañará y nuestra vida será diferente, porque aprenderemos a vivir fuera del pecado, pero sobre todo en la verdad, en esa verdad que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. Pero tenemos que buscar el perdón de Dios. Si no, vea cómo nos lo dice de nuevo Isaías. Isaías nos lo dice en el capítulo 52, versículo 1 y el 2. Despierta, despierta, levántate, Sión, visité de fiesta Jerusalén, ciudad santa, ya no volverá a entrar en ti ni el incursizo ni el impuro. Nosotros necesitamos despertar, pero muchos quizás dirán: pero si estamos despiertos es de día. Ciertamente que sí, pero necesitamos despertar en lo espiritual, en la vida espiritual, en lo que nosotros realmente creemos como católicos, que hoy seguimos al Señor. Tenemos que despertar del pecado de donde nos encontremos y salir a convertir. Pero para eso nosotros tenemos que convertirnos a nosotros mismos. Y por eso el Señor dice: sacude el polvo, levántate, Jerusalén, tú que estabas cautiva, y desata las ligaduras de tu cuello, hija de Sión. Quizás el pecado de la fornicación, el pecado de robar, de mentir, de insultar, de herir a nuestros semejantes nos tiene atados y nos tiene a espaldas viviendo hacia Dios. Y por eso nosotros tenemos que sacudirnos todo eso que nos aparta del Señor. Para que cuando llegue esta Navidad, este acontecimiento importante en la vida del cristiano verdaderamente creyente, entonces sea como dice Zacarías 2:10. Alégrate, ciudad de Sión, porque he venido a morar en ti. Lo dice la Biblia, Zacarías. En Zacarías 2:14 nos lo dice de esta manera también. Canta, goza, oh hija de Sión, pues mira que yo vengo para quedarme contigo, dice Yahvé. Entonces el Señor viene a quedarse con nosotros si nosotros abandonamos el pecado, si nosotros nos abrimos al Señor
y no realmente lo buscamos en un arrepentimiento que Él habite entre nosotros. Por eso la importancia de hacernos ese pesebre en nuestro adentro, para que el Señor vaya creciendo, para que nuestra manera de ser, quizás hoy seamos unas personas rudas con nuestros parientes, mañana seamos más amorosos y más serviciales con ellos. Así como nos lo dice el Salmo 147. En el Salmo 147, el Señor nos dice de esta manera, en el Salmo 147, 2 y 3. Reconstruye el Señor Jerusalén, reúne a los exiliados de Israel. El Señor va a reconstruir nuestro corazón si nosotros nos decidimos y queremos abandonarnos en Él para que nos corrija de nuestras debilidades. Y escuche esto, sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Solamente el Señor nos va a enseñar a perdonar a nuestros enemigos, aquellos a quienes nos han ofendido, para que podamos sanar, para que podamos estar cerca del Señor. Esa es una gran maravilla que solo el Señor lo podrá hacer en tu vida si tú quieres escuchar la palabra del Señor. Así como lo dice Ezequiel 36, 33 en adelante. Esto dice Yahvé: el día en que los purifique de sus pecados, haré que se repueblen las ciudades y sean reconstruidos las ruinas. De manera que si nosotros vamos a la confesión, nos vamos a liberar del pecado, del odio, de la ira, de la soberbia, de lo que nos hace apartarnos de Dios. Y el mismo Señor reconstruirá en nosotros la vida del amor, de la gracia, de la caridad, en especial en este tiempo. Ese es el Señor. La tierra arrasada será nuevamente cultivada después que todos que hayan pasado la hayan visto abandonada. Incluso dirán: esa tierra que estaba abandonada se ha vuelto el jardín del Edén. Las ciudades en ruina, abandonadas, destruidas, tienen ahora muros y están pobladas. Eso dirán nuestros hermanos cuando vean nuestra conversión. Una verdadera conversión hacia Dios y a trabajar y a defender por nuestra fe. Eso nos pide hoy el Señor. Y eso solamente el Señor lo va a ir logrando si nosotros nos dejamos realmente amar al Señor. Si nosotros queremos conocer al Señor, ¿y cómo lo vamos a conocer? Como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. De manera que si nosotros no leemos la palabra de Dios, estamos desconociendo a Dios, y por eso vemos muchos católicos que aún no cambian. No dejan el orgullo, no dejan la vanidad, el odio, la ira, por lo mismo, por no conocer las Escrituras. Cuando nosotros vamos conociendo las Escrituras, entonces nos damos cuenta de lo que va a decir Filipenses. Filipenses del capítulo 1 al versículo 1 al 4. Capítulo 1, versículo 2. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Señor y de Cristo Jesús el Señor. Eso vamos a recibir cuando nosotros tenemos un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir. Y el Señor nos concederá esa paz en nuestro corazón, esa gracia. Es decir, en mis oraciones por todos ustedes y cada instante,
y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hoy yo me siento feliz porque a través de estas enseñanzas el Señor me ha dado dar a conocer este misterio de su vida. Y este misterio lo practico con mi familia. Es la mejor bendición, el mejor regalo que el Señor me ha dado en mi vida. Y por eso hoy ustedes me ven tratando de llevar el Evangelio, pero hoy desde las redes sociales. Porque todos estamos necesitados de Dios, pero que también todos debemos de llevar el Evangelio. Así como lo hacía San Juan, recorriendo por el río Jordán, llevando, bautizando y predicando a una conversión verdadera. A eso nos pide el Señor. Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. De manera que si nosotros vamos a tener una vida de gracia, el Señor va a seguir creciendo en nosotros. Y va a haber esa lucidez con la que nosotros podemos ayudar a otros hermanos a que crean y que su vida sea otra. Para que puedan discernir en toda circunstancia. Así llegaremos irreprochables al día de Cristo, a la segunda venida de Cristo, para que el Señor nos encuentre libres de toda atadura. Que el Señor nos encuentre en nosotros una verdadera fe de conversión, de servicio al prójimo. Por eso es muy importante esto en nuestra vida. Por eso en el Evangelio de Lucas, dice, esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito. En el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Debemos de preparar el camino para que cuando llegue esta Navidad, nosotros sintamos ese nacimiento de ese Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, y permanezca esa lucidez en cada momento, en especial con nuestra familia, en nuestro trabajo. Que vean nuestros compañeros de trabajo la conversión que realmente Cristo vive en nosotros. Porque si no, ¿quién vive hoy en tu corazón? Por eso el Señor nos pide que enderecemos sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Si nosotros realmente tenemos una verdadera conversión. Una verdadera conversión que nos acerque al Señor Jesús. Y eso al enderezar los caminos, nos acercará más al Señor, como lo dice Colosenses 3:15. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos finalmente, sean agradecidos. Así va a reinar el Señor. Y para eso nosotros hemos sido llamados, para dar a conocer a Jesús, para que vean esa lucidez en tu vida, para que puedas seguir evangelizando. Pero debe de haber algo tan especial para eso que tú has sido llamado. Que la palabra de Cristo habite y se siente a gusto en ustedes. De manera que nosotros tenemos que leer la palabra del Señor para que realmente el Señor vaya removiendo y cambiando a la persona.
A eso nos llama el Señor. A eso nos necesita hoy el Señor. Así como lo dice Romanos 16, 20. Fíjese que en Romanos 16, 20, el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás y lo pondrá bajo sus pies. ¿Por qué? Porque el Señor nos irá ayudando a quitar esos pecados de fornicación, de mentir, de la pereza, de la gula, del odio dentro de la familia, dentro de los hermanos, dentro de los que pertenecemos a una comunidad, las rivalidades. Solo el Señor va a ir aplastando a ese Satanás. Y se verán los cambios en los diferentes grupos de la comunidad, porque la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con ustedes, porque la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso el Señor nos dice que si esa gracia va a estar en nosotros, todo ser mortal verá a Dios. Y eso es muy importante. Por eso Malaquías nos lo enseña de esta manera también. Malaquías en el capítulo 3, versículo 3 y 4. Malaquías 3 y 4. Malaquías 3 y 4 nos dice: purifica a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata, como el oro y la plata. Volverán a ser auténticos, dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido. Entonces Yahvé aceptará con gusto la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como ocurría antiguamente en épocas pasadas. De manera que si nosotros vamos a la confesión, el Señor va a purificarnos, nos dará esa vida de gracia. Y cuando vayamos a tomar la comunión, seremos dignos de que el Señor habite en nosotros, de que el Señor permanezca en nosotros. Asimismo, como en los Hechos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 23. En el versículo 23 de Hechos de los Apóstoles dice: ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Y Jesús nacerá dentro de poco en nuestros corazones. No es que no haya nacido, ha nacido, pero para eso, este acontecimiento de la Navidad nos acerca a vivir más cristianamente al Señor. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Y por eso San Juan predicaba ese bautismo de conversión. Pero él mismo dice que no es él el que dará la salvación, sino que es Jesús, que si nosotros lo dejamos nacer en nuestro corazón, Él habitará en nosotros. Y seremos diferentes, porque entonces seremos unos católicos activos, serviciales, caritativos, dentro y fuera de la parroquia, dentro de su familia también. Y eso nos llama a glorificar al Señor, como es en el Salmo 2, versículo 7, dice:
Voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo mío. Y por eso nosotros, cuando realmente obedecemos lo que dice el Señor, somos hijos de Él. Porque vamos al arrepentimiento, a la conversión, porque creemos en Él, tomar la Santa Eucaristía para que Él nos conceda la vida eterna. Y entonces así nosotros seremos hijos de Él, saliéndonos del pecado, saliéndonos de lo que nos aparta de Dios. Por eso el Evangelio dice que todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Todo mortal la verá si realmente tiene una conversión en el Señor. Si realmente se deja convertirse y cree en lo que enseña el Señor en su palabra. Recuerda Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en ustedes. Pero si no la leemos, hermanos, tenemos que leer y practicar la palabra del Señor. Entonces, con esa seguridad, sabemos que el día que nosotros muramos, veremos al Señor. Pero porque hemos dejado la vida de pecado a una vida de conversión. Porque ese desierto que nosotros éramos, que San Juan gritaba y predicaba en el desierto, nosotros somos parte de ese desierto que escuchó y quiso volver a Dios y encontrarse con Dios. Y hoy el Señor nos habla tan maravillosamente que cuando Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo de conversión para obtener el perdón de los pecados. Y así obtendremos una verdadera libertad. Y así obtendremos una verdadera vida. Y así el Señor nos llamará realmente hijo mío, como lo decía el Salmo 2:7. Querido hermano, yo le agradezco mucho por permitirme entrar a sus hogares, pero le pido de todo corazón que ore por mí, para que cada día yo lleve la palabra del Señor. Una sola cosa le pido hoy al Señor, que me permita llevar la palabra a cualquier parte del mundo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder tomar esta pequeña enseñanza del Evangelio de hoy. Te pedimos que nos ayudes cada día a ser unos verdaderos cristianos, católicos, creyentes en ti, Señor. Que tomemos tu palabra con sencillez y la aceptemos como tú nos la has dejado. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos.